Bien, vamos a iniciar con la clase de máquinas de corriente continua. En principio, muy buenas tardes, señoritas, buenas tardes, jóvenes. En el desarrollo de la teoría, pues hemos revisado y terminado el capítulo relacionado a transformaciones de energías y conversión de potencias. Ya. Prácticamente en este capítulo hemos cerrado todos los elementos que constituyen la máquina de corriente continua. Hemos considerado cojinetes, ventilador, pérdidas magnéticas, todo. Y prácticamente no hay nada más y la máquina está completa. Y aprovechando eso, pues hemos empezado a hacer las transformaciones de energía y hemos visto que toda la energía suministrada se transforma en energía útil, ¿no? Y una parte en energía de pérdidas o pérdidas simplemente. Bien, eso es lo que hemos hecho. Vamos a hacer, bueno, un problemita de aplicación, ya para tener una idea, y después lo vamos a hacer en pizarra presencialmente las otras. Así que permítanme hacer el problemita. Bueno, para hacer transformación de energías, en las preguntas de los problemas, es importante, o de algún modo, saber si estamos hablando de dínamo o estamos hablando de motor, porque son dos cosas diferentes, aunque sus relacionamientos sean parecidos. Y segundo, si va a ser una dínamo, por decir algo, tenemos que saber qué clase de dínamo es. Sin eso no se puede hacer la transformación de energías. ¿De acuerdo? Tenemos que saber esas dos características para empezar a trabajar.
Por ejemplo, acá en la primera pregunta nos dice un motor serie. Bueno, ya nos ha dicho en las dos palabras motor y que es su conexión serie. Entonces, tenemos las dos cosas que están ahí explicando y dice que sus constantes circuitales, la resistencia del inducido es de 0,75 ohmios y la resistencia de excitación serie es 0,3 ohmios. Ya, este motor está conectado a una red de tensión de 220 volts, con corriente continua, desde luego. Y nos avisan que en vacío, es decir, cuando el motor en su eje no está enganchado ninguna maquinaria mecánica a la que debemos hacer transferir la energía, es vacío, está desenganchado su eje de cualquier otra carga. Entonces, en ese estado de funcionamiento que es vacío, el motor exige una corriente de 5 amperios. Y cuando está en su carga nominal, exige una corriente de 80 amperios. ¿No es cierto? En esos dos rangos nos ha dado el motor serie que vamos a considerar. La pregunta es, ¿cuánto es la potencia mecánica útil que se desarrolla en el eje? Ya la potencia mecánica. Cuando la máquina está en vacío y cuando la máquina está en carga. Bien, entonces, Dije, una consulta está presentando, no me aparece a mí ninguna presentación. a ver, voy a verificar. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Inge. Ya. Entonces, se trata de un motor serie cuyas constantes circuitales son dos, la resistencia del inducido y la resistencia de excitación serie como datos. Y este motor está conectado a una red de 220. En vacío exige 5 amperios. En carga exige una corriente de 80 amperios. Y pregunta cuál es la potencia mecánica útil que se desarrolla en el eje. Cuando está en vacío y cuando está en carga. ¿De acuerdo? Bueno, la potencia de entrada o de suministro es bastante simple de este motor. Simplemente hay que multiplicar 220 por la corriente de carga, que en este caso en vacío es 5 y en carga es 80. Y de esa manera podemos encontrar la potencia de alimentación. Pero nos pide la potencia mecánica en el eje y por tanto la única manera de resolver es aplicando conversiones de potencias. Entonces, para trabajar con conversión de potencias, cuando es motor, siempre primero hay que ver el circuito equivalente del motor serie. Fíjense, aquí tenemos la tensión de la red. Entra corriente al circuito del inducido
desde A hasta B, y luego mediante una unión hasta C y C2, conectamos en serie el circuito de excitación serie, y después sale hacia afuera. Ahí están los dos circuitos que tienen todas las máquinas de corriente continua, que en este caso queremos hacer funcionar como un motor. Bien, en realidad, al tener el circuito equivalente, a partir de ese circuito podemos encontrar varias relaciones circuitales. Por ejemplo, la tensión de excitación que requiere el circuito de excitación se puede calcular sabiendo la corriente por el circuito de excitación multiplicado por la resistencia de excitación. La tensión de la red porque están en serie es igual a la tensión de excitación más la tensión del inducido, ¿no es cierto? Son las dos tensiones que están en serie y por tanto hay que sumarlas. Luego, aquí estoy acopiando la ecuación de tensiones del inducido para la condición o el modo motor. Fíjense, para el modo dínamo es diferente el orden, ¿no es cierto? Así que entonces, este es para motor. Y dice que la tensión inducida entre las escobillas A y B del inducido, esto es igual a la tensión en bornes del inducido, que es muy diferente, menos la corriente del inducido por la resistencia del inducido. Ya, esa es una ecuación que sí se maneja para motores. La ecuación de tensión del inducido es la misma siempre. Y luego, por ser serie, se puede ver, según el gráfico, la corriente que entra al motor, que se llama corriente de carga, es igual a la corriente del inducido y a su vez igual a la corriente de excitación serie, ¿no? Con esa información podríamos trabajar en conversiones de potencia. Por ejemplo, la relación de tensión, esta del medio, es igual a la tensión de excitación más la tensión del inducido. La tensión de excitación está dado por la caída de tensión de la corriente de excitación por la resistencia de excitación. La tensión del inducido puedo sacar de la ecuación de tensiones, que está acá, despejo U sub I, ya, y veo que E sub I más IRI, ¿no es cierto? Y reemplazo E sub I más IRI. Bien, esa es la ecuación de tensiones. Si lo multiplico por la corriente del inducido a todas las relaciones, la ecuación se me vuelve ecuación de potencias, porque tensión por corriente es potencia, ustedes saben. Entonces, aquí ponemos I del inducido, aquí ponemos la corriente del inducido, pero como la corriente de inducido es la misma que la de excitación, como dice acá, entonces lo hago en función de excitación al cuadrado R de X. Y aquí en la parte, en el otro paréntesis de la derecha, sería E sub I por I sub I más I sub I. Como voy a multiplicar por I sub I una vez más, sería I sub I al cuadrado por RI. Listo, todas estas relaciones son muy conocidas. La tensión multiplicado por la corriente del inducido, que desde ya es igual que la corriente de carga, entonces U por I es la potencia que está demandando el motor, ¿no es cierto? Lo que le estamos suministrando al motor.
y de excitación al cuadrado por resistencia de excitación son pérdidas Joule en el circuito de excitación. E sub I y sub I es potencia electromagnética P sub I. Y por último, I del inducido al cuadrado por RI es las pérdidas Joule en el inducido. Y aquí tenemos una primera relación de transformaciones de potencia. Toda la potencia que le hemos suministrado al motor, ¿ya? Ese motor ha debido hacer circular corrientes por el circuito del inducido y excitación, y por eso hay pérdidas Joule del inducido y excitación. Y nos quedaría la potencia electromagnética que se desarrolla en el inducido, en las bobinas de la armadura, que pasa corriente, generan fuerzas, esas fuerzas provocan cupla en la armadura, ¿ya? Y esa cupla multiplicado por la velocidad nos da la potencia electromagnética del inducido P sub I. Entonces, el P sub I es potencia mecánica. Bueno, con esa relación ya podríamos ver la potencia mecánica útil, ha dicho, en el circuito o en el eje del inducido. Bien, en vacío la corriente es 5 amperios. Y reemplazando en la relación de transformación desde acá arriba, P sub I es 220 por 5 amperios en vacío. La corriente de excitación al cuadrado, como está en serie, es también 5 al cuadrado y su resistencia 0.3. Luego, E sub I, P sub I es la potencia electromagnética que genera el inducido de la máquina. Y por último, 5 al cuadrado por ser 75 son las pérdidas Joule en el inducido. Bien, encontramos la potencia electromagnética del inducido despejando y sale de 1073.7 vatios. Esa potencia electromagnética genera cupla y velocidad. Cupla por velocidades. Bueno, teniendo ya la potencia del inducido mecánico, esta potencia del inducido está dando vueltas y aparecen las pérdidas de fricción y aparecen las pérdidas magnéticas, ¿no es cierto? Y el resto de la potencia en el eje es para poder transferir a la potencia útil a la maquinaria que debemos enganchar al eje de nuestro motor. Pero como está en vacío, no hay maquinaria, entonces la potencia útil es cero, porque estás en vacío, ¿no ve? La potencia es cero. Y esa sería la primera respuesta, no necesita nada de cálculo. Pero todo este cálculo que hemos encontrado nos dice algo muy importante, que la potencia electromagnética del vacío, quitando la P sub 2, que es cero, quedaría pérdidas de fricción más pérdidas magnéticas. La suma de ambas pérdidas se conoce como las pérdidas constantes, de modo que toda la potencia mecánica que desarrolla la armadura de la máquina, el inducido de la máquina,
se va directamente a las pérdidas por fricción mecánica y la pérdida magnética, y eso sale 1073 vatios. Ahora viendo la máquina en carga, la corriente de carga, corriente del inducido, corriente de excitación es igual a 80 amperes en carga. Si en la misma relación de arriba volvemos a conectar, 220 por la corriente 80, 80 al cuadrado por 0,3 son las pérdidas Joule en la excitación, potencia electromagnética cuando la máquina está a 80 amperios, y 80 al cuadrado por 0,75 las pérdidas Joule en el inducido. De todo esto nos sale que la potencia electromagnética en el inducido es de 10.880. Esa potencia es la que está generando la potencia mecánica pura en el eje. Esa potencia ya va a ir a atender a la potencia útil y evidentemente a las pérdidas constantes, ¿no es cierto? Pero si ordenamos de esta manera, potencia útil, que es lo que quiero, es igual a potencia electromagnética menos la pérdida constante, significaría reemplazar 10.880 menos las pérdidas constantes, que sale 1073. Aquí está, ¿no? Pues, estamos considerando el mismo valor porque estamos diciendo que son pérdidas constantes, ¿no es cierto? Todo eso nos sale 9.806.3 vatios la potencia útil. Aunque los vatios son unidad del sistema MKS, pero normalmente la potencia mecánica se tiene que dar en HPs. Por lo tanto, la relación sería que un HP es igual a 746 vatios, y de esa manera sacamos en HPs, y la potencia útil en el eje es de 13.145 HPs. Y esa sería la respuesta cuando la máquina esté en carga. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, bastante un primer problemita para resolver y ver las aplicaciones de este capítulo de transformación de energías. Los restantes problemas vamos a hacer de manera presencial. Así que entonces, a continuación, encaremos otro nuevo capítulo. Prácticamente tenemos 2 capítulos más y hoy vamos a hacer, en cierta medida, el capítulo de dínamos. Bien, todos ya sabemos que el dínamo es una máquina de corriente continua, ¿no es cierto?, que transforma como energía útil en la energía eléctrica. Transforma la energía mecánica en energía eléctrica. O sea, las dínamos están hechos para generar un valor de tensión eléctrica, ¿no es cierto?
Acá podemos ver en el primer subtítulo cuáles son los usos que se dan a las dínamos, ¿no? De acuerdo a la importancia de su utilización, o sea, sobre su demanda, su uso de dínamos, las dínamos se pueden clasificar en A como fuente, dínamos como fuente de energía principal, o sea, son la energía eléctrica más importante, ¿no? Como fuente principal, la energía eléctrica. Esa energía eléctrica que se tienen de las dínamos se utiliza muy profusamente en las plantas metalúrgicas, en las instalaciones químicas de fábricas y en equipos rodantes, ¿ya? En el que la dínamo funciona con diésel, o perdón, claro, la dínamo tiene una turbina que lo mueve mediante un motor a diésel, ¿no? Ese motor acciona la armadura y convierte energía eléctrica para los equipos rodantes que normalmente son los trenes de carga. Y por último, las dinamos de corriente continua, valga la redundancia, son muy buenos para la soldadura de arco, o sea, el de acercar positivo con negativo mediante un electrodo y hacer arco para que suelde. Entonces, ese arco es tan fino y continuo que la soldadura es de primera mano. Por eso que este tipo de soldaduras se utilizan en las fábricas de automóviles para juntar todas las carrocerías, las chapas de la carrocería, ¿no es cierto? Y el costurado es mucho mejor que el de corriente alterna. Entonces se usa bastante en esas cuatro sectores. La dínamo también en la clasificación de energía secundaria, es decir, a un segundo nivel, no es el primera energía que está manejando, sino a un segundo nivel. Ya esas dínamos son pequeñas o medianas y, por ejemplo, se usa en los automóviles como un generador de tensión continua, ¿no es cierto? Una dínamo. En los aeroplanos, lo propio, una dínamo necesita. En ciertos trenes, cuando tiene su locomotor un motor diésel que genera energía eléctrica y entrega al motor esta energía eléctrica que se ha obtenido, luego se conecta a los motores que están en la parte inferior de los vagones, motores pequeños, y se los alimenta a toditos para que ellos puedan tener su propia tracción, ¿no? Entonces, la dínamo como una fuente de energía secundaria se utiliza en los generadores de los motores de automóviles, en los generadores de los motores de los aeroplanos, en la iluminación de los trenes y en la iluminación de plantas pequeñas. ¿Ya? Entonces, el generador o dínamo de corriente continua fundamentalmente tiene esos espacios de utilización. Bueno,
Las dínamos tienen también una clasificación. Esta clasificación lo han hecho desde el punto de vista del comportamiento de su circuito de excitación, ¿no es cierto? Y por eso las dínamos se clasifican en dos. Uno, dínamos independientes y B, dínamos autoexcitados. Independientes son aquellos que tienen su circuito de excitación independiente del circuito del inducido. En cambio, los dínamos autoexcitados son aquellos que utilizan la energía del propio inducido para generar su circuito de excitación. Los dínamos autoexcitados, como dice su nombre, se valen de la energía que tiene la propia máquina en su inducido y de ahí se alimenta. ¿De acuerdo? Esos son los autoexcitados. Bien, respecto a los dínamos independientes de excitación electromagnética, es decir, que tienen circuito de excitación, su circuito de excitación está constituido por bobinas en los polos y todas ellas conectados en un circuito de excitación. La circulación de corriente es generada por una fuente U, ya independiente, que crea el campo de sus polos, ¿no es cierto?, de sus polos. Bueno, aquí estamos viendo la excitación independiente del tipo electromagnético, que quiere decir que tiene su circuito de excitación, ¿ya? Y los polos están unidos mediante la excitación, el circuito de excitación, conformando un circuito, ¿verdad? El circuito de excitación de estas máquinas independientes, como dijimos, pueden ser de excitación electromagnética, que para eso sí tienen que hacer un circuito de excitación, aplicar una tensión de excitación para que al pasar estas corrientes en las bobinas de los polos empiecen a incidir con sus líneas de campo al inducido. Esa es su tarea, ya sea de polo norte, polo sur, en torno al inducido. Entonces necesita independientemente conectarse a E1 y E2 desde afuera de la máquina. Y el inducido pues tiene que estar así nomás. Aquí tenemos la representación esquemática del inducido. En el punto B termina el circuito del inducido. Esto que está abajo, PC, no es necesario considerar. Anúlenlo y listo. Hay una segunda de dínamos independientes de excitación. Su excitación es de naturaleza de que los polos están construidos de material de imán permanente. Entonces, estos son permanentes en su cantidad de líneas y no se pueden mejorar porque no tienen ningún circuito con que mejorar.
Ya están construidos los polos principales con imanes permanentes ya fijos, ¿no? Y entonces no requiere circuito de excitación. Esquemáticamente se vería así. El polo de la máquina principal que genera su campo y que baña al rotor, ¿no es cierto?, al inducido. Y de allá recolectamos para tensión entre A y B. Y a esa U se llama U del inducido. Los dínamos autoexcitados, como les he dicho, requieren de una ayuda de excitación que le pueda proporcionar la misma máquina, por eso se llama autoexcitados. Y pueden haber de esta clase. El dínamo de excitación serie, cuando el circuito de excitación C1, C2 está en serie, ¿de acuerdo? Excitación paralelo shunt. Los motores paralelos se aplica la tensión en bornes y del bornes va al circuito del inducido y de los bornes nuevamente un segundo cable, el circuito de excitación y regresa al otro lado. Es muy sencillo, ¿verdad? Ese es el diagrama esquemático. ¿Cuál es el esquema de conexión del circuito de excitación? Como es serie, el circuito de excitación debe estar en serie con el circuito del inducido. Y aquí están en serie. Fíjense, en bornes de la dínamo se coloca los bornes de la dínamo y para que empiece a funcionar esta dínamo tenemos que en el circuito del inducido habilitarlo para que gire y cuando gire va a generar una tensión E sub I. Normalmente el flujo de estas máquinas lo tienen en una cantidad muy limitada, son flujos de sobrantes de la anterior prueba o también llaman flujos. Bien, el circuito de excitación compuesta o compuesto está constituido por el circuito de excitación serie con el inducido y el circuito de excitación paralelo con el inducido. ¿Ya? Y el circuito del inducido empieza en A y termina en B. Ese es el circuito del inducido. La tensión aplicada es la tensión U sub I. Bien, entonces hemos visto 5 clases de conexionado de motores. Los motores independientes y los motores, si quieren, dependientes, porque requieren fuente de tensión.
Los independientes pueden tener circuitos de excitación electromagnética, es decir, bobinas en los polos, o ser de imanes permanentes como otra alternativa. Entonces hay dos tipos de dínamos independientes. Luego vienen los dínamos autoexcitados, que quiere decir que se excitan de corriente actuado por ellos mismos bajo condiciones características, ¿no? Los independientes necesitan en sus polos un flujo remanente de partida, o sea, un pequeño flujo que normalmente se queda en los polos de las máquinas debido a que anteriormente, al haber sido excitado, entonces estos materiales ferromagnéticos del circuito de excitación, que son muy buenísimos pero muy caros, retienen los flujos de campo magnético. Así que entonces ese flujo de campo magnético remanente, que se dice porque son de un proceso remanente de la excitación, la máquina dínamo autoexcitada funciona con ese flujo autoexcitado, que no es más del 4 o 5% del flujo nominal. Pero una vez que se le conecta la máquina y se hace girar, entonces ese circuito de excitación que tiene la máquina va a dar lugar a que genere una tensión y esa tensión va a empezar a alimentar al circuito de la máquina, haciendo que la corriente de excitación alcance sus valores muy cerca a los nominales y la tensión también en bornes del inducido va a ser valores ya definidos. Entonces, a partir de ese circuito de excitación que tenía una excitación de 0,4 amperios, entonces con ese 0,4 amperios se tenía un flujo en los polos pequeño. El motivo es de un flujo anterior, antes de nuestro laboratorio, un remanente que quedó y se queda permanentemente. Entonces son imanes permanentes por eso. Y entonces aprovechamos el flujo remanente para hacer funcionarlo y entonces esa corriente de excitación pequeña más las corrientes del inducido que se van generando y acompañan a la excitación, entonces poco a poco va creciendo hasta tener la tensión nominal de la dina. ¿Ya? En todas las autoexcitadas, ese es el mecanismo. Se autoexcitan su tensión, se gestionan su tensión ellos solos. Bueno, entonces esto ya vimos en el laboratorio, ¿no es cierto? Hay 5 clases de dínamos y hay 5 clases de motores y con el mismo nombre. Bien, a ver un momentito.
Bien, con esta información podríamos estudiar las características de las dínamos y podríamos ver la característica que tiene la dínamo. Bien, estudiamos las características de la dínamo independiente. Y vamos a considerar la dínamo independiente con circuito de excitación, ¿no es cierto? Que tiene circuito. Y este sería su circuito equivalente, simplificado. Aquí tenemos el circuito de excitación independiente y aquí el circuito del inducido. RPC es la resistencia de los polos de conmutación, que es resultado de un estudio de polos de conmutación, y nosotros no lo vamos a hacer este semestre, así que esto es igual a 0. En esa situación, la ecuación de tensiones es U sub I más I sub I por RI. Pero como la resistencia de excitación de polos de conmutación debo eliminar, entonces RI nomás. La corriente de carga es igual que la corriente del inducido, ¿no es cierto? La potencia de esta dínamo se sabe cuando multiplicamos la tensión por la corriente. Y desde ya la caída de tensión U de excitación es corriente por resistencia de excitación, ¿no es cierto? Serían 5 relaciones que se han extractado de esta ecuación para poder trabajar. Bueno, vamos a hacer la transformación eléctrica, pero de esta manera, directamente. Si vemos el cálculo en este cuadrito, la la dínamo independiente, cuando esté en vacío, la corriente de carga debe ser 0, ¿no es cierto? Y si es 0, el inducido también, por estar en el mismo camino, es 0. Pero sin embargo, la tensión del inducido, cuando la máquina esté en vacío, y sabiendo que la fórmula es la constante constructiva de la dínamo por la velocidad n por el flujo de un polo. Cuando está en vacío, ya el circuito de excitación está abierto y por tanto la tensión de vacío en esta dínamo va a ser la tensión E sub I de vacío, que va a llegar a un valor y va a ser un valor fijo constante. Cuando la máquina está en carga, ya está en carga,
La corriente de carga o la corriente del inducido no es cero porque diré, no es, existe ya y no está en vacío, sino en carga. Aparece la corriente de carga, la corriente del inducido. ¿De qué maneras? Una vez que hemos aplicado una tensión de excitación, aparece el flujo de cada polo de las máquinas. Entonces, cuando ya está en carga, al ser diferentes sus valores, en la ecuación de tensiones, donde sabemos que E sub I es Kn flujo, y el flujo depende de la corriente y afectado por una constante magnética. Entonces, en carga, la tensión inducida en carga es proporcional a la constante constructiva que tiene la máquina por la n velocidad con que está girando el rotor y el flujo de uno de los polos. La tensión en bornes en carga, como hemos visto, manejando la ecuación del inducido, recuerden que la tensión del inducido y la tensión de carga son la misma, entonces pongo aquí en la ecuación del inducido, pongo la tensión en bornes de la máquina y sería la tensión inducida en bornes escobillas A y B menos la corriente del inducido que multiplica la resistencia del inducido, la resistencia de los polos de conmutación que no existe, ¿no? Esa sería la forma de encontrar la tensión de la máquina. A ver un momentito. Bien, cuando tenemos la dínamo independiente, una vez que tenga la corriente de excitación y el flujo, y con la velocidad de la turbina, aparece la tensión inducida entre escobillas A y B. Entonces,
ese flujo principal que existe al hacer y luego haciendo girar la armadura, en las bobinas del inducido se generan tensiones eléctricas y mediante escobillas se recolecta la tensión del inducido E sub I. Esa E sub I hemos visto que depende de una constante, aquí está, constante constructiva, la velocidad y el flujo. Entonces, cuando la máquina está en vacío, la tensión podemos ajustarlo hasta que llegue a este valor. Eso solamente ocurre en vacío, ¿no es cierto? Ahora, cuando está en carga, la tensión en bornes de la dínamo podemos verlo de acuerdo a esta ecuación. Teniendo la tensión del inducido, hay que quitarle la corriente del inducido multiplicado por RI, es la resistencia de la caída de tensión en el inducido. Entonces, esta E sub I, tengo que restar esta curva que es menos I por RI más RPC, donde no hay RPC. Entonces, en cada instante de corriente, yo puedo encontrar la tensión E sub I, que es esta línea segmentada, que va bajando. Y cuando le quite este menos I sub I por RI, la caída de tensión, este valor va a disminuir de la línea segmentada y se va a tener la tensión U. Y de esa manera encontramos el E sub I para los distintos estados de carga y la caída de tensión, que es este valor, quedándonos la tensión en bornes de la máquina. Entonces, fíjense, la dínamo independiente nos está mostrando que su tensión en bornes de la máquina, una vez que adquiere el valor inicial de tensión, empieza a, cuando se conecta la carga empieza a exigir corriente y esa corriente va a dar lugar a que la tensión en bornes va a empezar a bajar, 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 bajar desde la posición que estaba en vacío, que es sub I cero, ¿no? Y entonces encontramos que la curva de tensión es esta, haciendo que, entonces, si esta es la máquina independiente, arranca en vacío con una tensión de este valor y una vez que ya está con ese valor, empezamos a cargar y al cargar empieza a producirse los efectos y quedaría la corriente en bornes de esta manera, una disminución. La disminución no es tan fuerte, es más o menos un 10%, ¿no? Aquí parecería mucho más. Pero la curva tiene esta característica. Esa es la tensión que estaría dando la máquina a diferentes valores de exigencia de corriente.
Bien, de la curva que hemos sacado, este es U en bornes de la máquina y es la corriente de carga I. De modo que cuando multiplico U por I me da el área y es la potencia. Entonces, la potencia que desarrolla este motor está dado para distintos valores, para un determinado punto, este valor de corriente y este valor de tensión. Y el área me va a dar la potencia que está desarrollando esta dínamo independiente. Y conforme se ve, ya la tensión va bajando conforme a una fórmula cilíndrica o puede ser también mediante una curva, mediante sí, una curva que se podría asemejar esta curva, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí está bajando y tiene la curva de la parte superior como si fuera de una circunferencia, ¿no es cierto? Pero eso es simplemente un parecido. Pero la curva es esta y la tensión en cada instante de corriente nos está avisando la potencia del mismo modo. Podemos encontrar en este punto la potencia que tiene y la corriente. Y de esa manera, el área es la potencia total que desarrolla la dínamo. Bien, para encarar el comportamiento de la dínamo serio requerimos un poquito de tiempo. Eso vamos a hacer más adelante, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo poco que hemos avanzado hoy día? Sobre dínamo independiente. Caso contrario, voy a dejar de compartir. Y entonces vamos a seguir en la próxima clase para desarrollar virtualmente la teoría, ¿de acuerdo? Así que entonces quedaremos acá y les agradezco por la clase de hoy día y nos veríamos la próxima. Muchas gracias, muy buenas tardes.